Bien. Eh, por aquí estamos, ¿verdad? En la clase de ayer creo que me quedé por acá. Estaba explicando esto del equilibrio, ¿verdad? Bueno, no sé si quedó claro todo. ¿Necesitan algún recordatorio? Algo que no haya quedado claro en la clase de ayer. ¿Podemos repasarlo? ¿O todos están bien? Ayer únicamente hablé sobre el movimiento armónico simple, ¿verdad? La definición, ¿qué es el movimiento armónico simple? Lo más importante aquí a resaltar de este movimiento es que es un movimiento en el cual hay una fuerza restauradora y tiene que haber una posición de equilibrio, ¿verdad? Es lo más importante. La posición de equilibrio tiene que ser estable. Bien, entonces las características, esto lo mencionamos también, ¿verdad? Y el día de hoy, pues lo que vamos a hacer es obtener la ecuación que describe a un oscilador armónico. Eso es lo que vamos a hacer. Y para eso vamos a utilizar el modelo del masa-resorte. Nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Estos dos modelos, ¿verdad? El masa-resorte y el péndulo, tanto físico como simple. Pero como les decía ayer, el masa-resorte es el más sencillo. Entonces vamos a empezar por ahí. Bueno, entonces, el sistema masa-resorte, asumimos de que el resorte es ideal y que obedece la ley de Hooke, lo que les estaba mencionando, ¿verdad? En la clase de ayer. La ley de Hooke es muy importante que ustedes la conozcan bien. No sé si, muchachos, no sé si alguien de ustedes, bueno, deberían saber cómo calcular K. No sé si todos saben. No sé si todos conocen el método para calcular K. En física 100 creo que se enseña esto, ¿verdad? Si yo le doy un resorte a ustedes, un resorte, y les digo que me encuentren el valor de K de ese resorte, ¿sabrían hacerlo o no? Porque eso aquí lo vamos a tener que hacer, al menos teóricamente, ¿verdad? En la clase vamos a tener que hacerlo. No sé si todos recuerdan cómo calcular esta acá. Ajá. Zaida, Alejandro, no sé si todos saben. Yo no recuerdo. No recuerdan. Ajá. ¿Y los demás? Con la potencia elástica. Ajá. No le escuché bien, fíjese. Con la ecuación de energía potencial elástica. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, me imagino que sí. Algunos de ustedes deben tener alguna idea. Voy a ver. Vamos a ver. Aquí. Fíjense bien, cuando uno quiere medir la constante K de un resorte para saber cuál es su valor numérico, lo que hacemos es colocar el resorte de forma vertical. Creo que así lo hicieron en física 100, ¿verdad? En los laboratorios. Se pone un resorte vertical. Se le hace colgar al resorte un objeto. Le colgamos un objeto de masa m. La masa que colgamos tiene que ser conocida. Previamente nosotros tenemos que saber cuál es la masa. ¿Cuánto vale la masa de este objeto que colgamos? Porque al colgar este objeto de masa m, lógicamente el resorte se estira, ¿verdad? Aquí me faltó este dibujo, ¿eh? Este es el resorte sin estirar. Este es el resorte sin ningún objeto. Y aquí está el resorte con un objeto colgado. Entonces, cuando le colgamos el objeto, el resorte se estira una distancia. Esta distancia que se estira, nosotros la podemos medir con un instrumento, ¿verdad? Con una regla, con un metro. Medimos cuánto se estira, cuánto vale X. Entonces, nosotros colocamos el resorte en equilibrio. Al colgar el objeto, lo dejamos que esté en reposo. Una vez estando en reposo, nosotros medimos X, el estiramiento, y aplicamos la condición de equilibrio. No sé si todos recordarán. La segunda ley de Newton, para un objeto que está en equilibrio,
Suma de fuerzas igual a 0. Como el resorte está vertical, la sumatoria de fuerzas es en Y. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre esta masa? Estando en reposo. Está el peso. Recuerden que el resorte es ideal. Estamos asumiendo que el resorte es ideal. El resorte no tiene masa. De manera que el peso es el peso del bloque. Sobre el bloque actúan dos fuerzas, el peso y la fuerza de resorte, que es la ley de Hooke. K por X. Aquí no hace falta colocarle el signo menos, ¿verdad? De la ley de Hooke no hace falta, porque en la sumatoria de fuerzas en Y, la fuerza que va hacia arriba la tomamos positiva, Kx, y la fuerza que va hacia abajo, que es el peso, lo tomo negativo porque va hacia abajo. Y esto lo igualo a 0. ¿Qué hago ahora? Como yo sé cuál es el valor de M, de la masa, y quiero encontrar, la incógnita es el valor de K. Entonces, X lo medimos con una regla, ¿verdad? ¿Cuánto se estiró el resorte? Y de esa ecuación despejo para acá. Despejo para acá. Y me queda esto. Y esta es la forma en la que nosotros determinamos el valor de K. Bastante sencilla, ¿verdad? En los problemas que nosotros vamos a resolver aquí en clase, este método es el que vamos a usar para determinar K. Claro, aquí lo estamos haciendo de forma teórica, pero en el laboratorio ustedes tienen que hacer errores, ¿verdad? Tienen que hacer estadísticas. Tienen que colgarle varios objetos y hacer una regresión lineal. Eso se hace porque en la vida real los resortes tienen masa. Pero aquí, como estamos asumiendo que el resorte es ideal, entonces lo hacemos una sola vez. No sé si queda claro, jóvenes, este procedimiento. Bastante sencillo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Queda claro, Lin. Claro, ¿verdad? Bueno, perfecto. Esto se supone que en física 100 lo enseñan, ¿verdad? Bien, recuerden bien esto porque esto nos va a servir en los problemas. Más adelante vamos a utilizar esto que acabamos de hacer, este método. Bueno, entonces, volvamos al tema del oscilador armónico. Tenemos nuestro sistema, masa-resorte. Tenemos aquí la marca de la posición de equilibrio. Aquí el sistema está en reposo. Fíjense que tengo otras marcas aquí. Interesante, ¿verdad? Menos A y A. Esta A mayúscula representa la amplitud máxima de la oscilación. Este valor de A puede ser variable. No es un valor fijo. ¿De acuerdo? El valor único aquí, el valor que sí es fijo, es la posición de equilibrio. Para un sistema solo puede haber una posición de equilibrio, pero el valor de A puede variar. Eso depende de qué tanto usted estira el resorte. Por ejemplo, yo estiro el bloque hasta este punto, entonces este punto es la amplitud. Pero ¿qué pasa si yo lo estiro más? Entonces la amplitud aumenta. O sea que el valor de la amplitud puede ser infinito. Hay infinitos valores para A. No sé si me explico, jóvenes. Para un sistema dado hay una infinidad de valores de A, pero solo hay una posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Nosotros queremos obtener la ecuación para el movimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando la segunda ley de Newton. ¿Pero a quién se la vamos a aplicar la segunda ley? Al bloque. Recuerden que la segunda ley solo se puede aplicar a un objeto a la vez. El sistema está compuesto por un resorte y por un bloque, pero la segunda ley se le aplica solo al bloque, como que el resorte no existiera. ¿Por qué? Porque no tiene masa, ¿verdad? Y el bloque asumimos que es una partícula. Es una partícula, no es un objeto rígido. ¿Estamos de acuerdo, verdad, en eso? Bueno, entonces, segunda ley de Newton. Pero vamos a hacer una aclaración aquí. Fíjense bien. En la segunda ley, nosotros vamos a escribirla en forma diferencial, como una ecuación diferencial. La aceleración la voy a escribir como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Esto lo vamos a hacer porque
nosotros queremos obtener una ecuación diferencial. Y necesitamos la solución de esa ecuación diferencial. Bueno, si no han llevado ecuaciones diferenciales, no se preocupen porque aquí no vamos a resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Solamente vamos a plantearlo. Bueno, entonces, tengo la aceleración, la sustituyo acá, esta aceleración, y las fuerzas. Vamos a ver. Cuando este objeto, fíjense bien, aquí este bloque está en reposo. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre este bloque aquí en reposo, en el equilibrio? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el bloque cuando está en el equilibrio? 2, creo. 2, ¿verdad? Exacto. Que son la normal y el peso del bloque. Esas son las únicas fuerzas en el equilibrio. La fuerza de resorte no existe aquí, porque el resorte no está estirado ni comprimido. Ya si yo saco el bloque del equilibrio, ahí sí ya entra la fuerza de resorte. Entonces, jóvenes, cuando el bloque no esté en el equilibrio, van a haber 3 fuerzas: la normal, el peso y la fuerza de resorte. Esa fuerza de resorte puede ir a la derecha o a la izquierda. Si yo muevo el bloque a la derecha del equilibrio, la fuerza de resorte va a la izquierda. Y si muevo el bloque a la izquierda, la fuerza de resorte va a la derecha. O sea, como es una fuerza restauradora, siempre la fuerza va a apuntar hacia la posición de equilibrio. ¿Estamos? Entonces nosotros aquí, para poder obtener la ecuación, necesitamos un diagrama de cuerpo libre del bloque. Pero el diagrama que necesitamos es cuando el bloque no esté en el equilibrio, porque aquí estas fuerzas se cancelan, ¿verdad? El peso y la normal se cancelan. No existe movimiento en Y. El movimiento es en X. ¿Y cuántas fuerzas tenemos en X? Solo la fuerza de resorte, ¿verdad? Fricción no hay. Recuerden que el sistema es ideal. No existe fricción. Entonces solo vamos a tener una fuerza en X, que es la fuerza de resorte. Entonces, la ecuación es simple. Aquí fíjense bien, le pongo f sub x, ¿verdad? Porque el movimiento es en X. En X solo existe una fuerza, que es la fuerza de resorte, la ley de Hooke, con el signo menos, menos K por X. Esto es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. Y lo que tenemos aquí, ¿qué es? Es una ecuación diferencial. Bueno, ustedes recuerden que la segunda ley de Newton es una ecuación diferencial, ¿verdad? Creo que en física 100 eso se explica muy bien, ¿verdad? La segunda ley de Newton, la derivada del momento respecto al tiempo, es igual a ¿qué? A masa por aceleración, ¿verdad? O a la fuerza, mejor dicho. O sea, la segunda ley de Newton, jóvenes, se puede escribir de varias maneras. Se puede escribir de varias maneras. La manera, digamos, más popular, la manera popular de escribirla es esta, ¿verdad? Pero esta forma también es correcta, como una ecuación diferencial. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es plantear esa ecuación de una manera bastante sencilla para que la solución sea obvia, aunque no vamos a resolverla, ¿verdad? Como les digo. Bueno, entonces, fíjense bien. Aquí K y M son constantes. K y M son constantes. La variable dependiente es X y la variable independiente es T, el tiempo. Entonces, intercambiamos los lados de la ecuación y este término, la derivada, lo dejamos en el lado izquierdo y lo despejamos. Despejamos para este término. De manera que la masa pasa a dividir al otro lado acá y me queda K sobre M con el signo menos por la ley de Hooke. Este signo menos es de la ley de Hooke. Aquí ya tenemos la ecuación que nosotros necesitamos, solo que no lo vamos a escribir así. El término K sobre M
lo vamos a acostumbrar a escribir como W cuadrado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso por qué? Esto se hace para más comodidad. Bueno, porque los que resuelven las ecuaciones diferenciales son los matemáticos, ¿verdad? Entonces prefieren, en vez de escribir todo esto K sobre M, llamarle una sola variable, W, W al cuadrado. Y lo ponen al cuadrado, ¿verdad? Por alguna razón, porque es más cómodo a la hora de resolver la ecuación diferencial. Entonces, esta W cuadrado no es una cantidad cualquiera, se llama la frecuencia angular. Es la frecuencia angular del sistema. Ustedes ya saben lo que es frecuencia, ¿verdad? La frecuencia es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Pero esta no es frecuencia normal, es la frecuencia angular. Se mide la unidad de radianes por segundo. La unidad de la frecuencia es radianes sobre segundo. Entonces, sustituyendo esta W cuadrado aquí, la ecuación me queda de esta forma. Y aquí ya hemos llegado a la ecuación de un oscilador armónico, solo que la forma estándar de escribirla es esta. Esta es la forma más general de escribirla. Pasamos este término al lado izquierdo, igualamos a 0 la ecuación. Las dos formas son correctas, ¿verdad? Pero la manera, digamos, la manera en que ustedes la van a encontrar siempre es así. Incluso en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Si ustedes han llevado la clase, ahí van a resolver esta ecuación porque es una de las ecuaciones más importantes de la física, ¿verdad? Y ecuaciones diferenciales es una clase, ¿verdad? Es una rama de la matemática que surgió precisamente para resolver problemas de física. Entonces, esta ecuación, aquí en la clase no la vamos a resolver. Solamente vamos a dar la solución. Entonces, vamos a ver. Algo importante aquí, por si quieren tomar nota en su cuaderno, les recomiendo que tengan una libreta, ¿verdad? A la hora de la clase. Esta ecuación describe a un oscilador armónico. ¿Qué es un oscilador armónico? Es un sistema que cumple los requisitos del movimiento armónico simple, que efectúa oscilaciones armónicas. Entonces, esta ecuación describe a un oscilador. Es la misma ecuación para cualquier sistema que se llame oscilador armónico, solo que, por ejemplo, esta ecuación es para el masa resorte. El péndulo, ¿qué sucede con el péndulo? El péndulo es un oscilador armónico también. Y la ecuación para un péndulo va a ser como esta, solo que va a tener un pequeño cambio. No vamos a usar X como la variable dependiente. En el caso de un péndulo, vamos a usar teta. En vez de X, vamos a usar teta, porque recuerden que en el péndulo, las coordenadas que vamos a usar son polares, R y teta, porque el movimiento es en 2 dimensiones y es un movimiento circular. Pero la ecuación va a tener la misma forma. Entonces, esta ecuación, jóvenes, hay que aprendérsela. Les recuerdo, o sea, yo les voy dando así como los tips, ¿verdad? Lo que tienen que aprenderse de memoria. Y esta ecuación es una de ellas, ¿verdad? Hay que saberla. Bien, entonces, W cuadrado es la frecuencia angular. Esta es la ecuación de un oscilador armónico. También podemos escribir la ecuación así. Es lo mismo. Esta es la ecuación de un oscilador armónico. Y de hecho, esta forma es mucho más, digamos, en los problemas, mucho más útil. Porque fíjense bien, comparando, ¿verdad? Las dos ecuaciones son idénticas. Porque lo único que cambiamos aquí es que en vez de escribir la aceleración como la segunda derivada de la posición, la escribo simplemente como A. Y despejo para la aceleración. Y es la misma ecuación, miren. Es la misma. Ahora bien, jóvenes, vamos a ver. ¿Qué sucede con esta frecuencia angular? La frecuencia angular es una propiedad del sistema. Porque si ustedes se fijaron aquí arriba, vamos a ver aquí arriba, la frecuencia angular es K sobre M. Y K es una constante, la masa es una constante. Si K
una constante entre una constante es una constante. Entonces, W cuadrado va a ser una constante del movimiento. Es una propiedad. ¿Por qué le decimos propiedad del sistema? Porque es algo propio del sistema. Cuando decimos propiedad de un sistema, es algo que no podemos cambiarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos propiedades, ¿verdad? Nuestro color de piel, por ejemplo, nuestra estatura, nuestro peso, son propiedades de nosotros. Una propiedad es algo que se puede medir y es algo que le pertenece al sistema, algo inherente a él. Entonces, el oscilador armónico tiene propiedades. Una de ellas es la frecuencia angular. Es una propiedad. No sé si me explico, jóvenes. O sea, cuando decimos propiedad, es algo que no podemos quitarle. Algo que no se le puede cambiar al sistema. A ustedes no les pueden cambiar su color de piel, ¿verdad? Entonces, la frecuencia angular de un oscilador armónico es algo que no se le puede cambiar. Aquí tengo, miren, el oscilador. Dada la masa y dado el valor de K, esto tiene una frecuencia angular fija. Yo lo que puedo modificar aquí es la amplitud. La amplitud yo la puedo cambiar porque si yo el bloque lo estiro hasta... Yo lo puedo estirar hasta donde yo quiera. De manera que la amplitud es variable, no es una propiedad. Estas no son propiedades. Pero la frecuencia angular sí. Yo no puedo alterar la frecuencia angular. Está determinada por K y por M. ¿Cuántas frecuencias angular tiene el sistema? Solo una, es única. Es única. ¿De acuerdo? Es única. La única forma de cambiar la frecuencia angular del sistema es quitar el resorte y poner otro, o quitar la masa y poner otra. ¿De acuerdo? O sea que cuando digamos propiedades, es algo que nosotros no podemos modificar. Entonces, vamos a ver. Está la frecuencia angular. Despejamos para W y tenemos que la frecuencia angular es la raíz de K sobre M. Así es como nosotros siempre vamos a expresar la frecuencia angular, como la raíz de K sobre M. Y es un valor que es constante. Ajá, bien. Entonces, K tiene unidades de Newton sobre metro, es la constante de resorte, la masa unidades de kilogramos, y la frecuencia angular va a tener unidades de radianes por segundo. No hay que confundir la frecuencia con frecuencia angular, ¿verdad? La frecuencia es F y W es frecuencia angular. La frecuencia tiene unidades de hercios. Un hercio es igual a 1 sobre segundo, mientras que la frecuencia angular es radianes sobre segundos. Son diferentes ambas frecuencias, ¿verdad? Son muy diferentes. Bueno, entonces, la solución de la ecuación diferencial, vamos a ver. La solución de esta ecuación diferencial es esta. Si ustedes ya llevaron, creo que todos ya llevaron la clase de ecuaciones, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, la solución de una ecuación diferencial es una función, no es un número, es una función. Esa función es la variable dependiente que es X en función de la variable independiente que es T. Fíjense bien, aquí tenemos dos variables que son X y el tiempo, X y T. Aquí A es una constante, W es una constante y Phi es una constante. O sea, estas cantidades son constantes del movimiento. El tiempo y X son variables. ¿Estamos? Esta es la ecuación, se le llama la ecuación que describe la oscilación, la solución de la ecuación diferencial. Esta es la ecuación de un oscilador armónico, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Esta es la ecuación de un oscilador armónico. Y esta es la solución. La solución me indica a mí, me indica cómo varía el sistema en el tiempo. Y si ustedes aquí vamos a ver, si ustedes son bastante curiosos, notarán, ¿verdad?, de que la solución de la ecuación diferencial es una ecuación senoidal o cosenoidal, ¿verdad? Se le puede decir igual. Es un coseno, de manera que el movimiento, lógicamente, es periódico. La función seno y coseno son periódicas, ¿verdad?
Entonces aquí tenemos que la solución, el movimiento o la evolución del sistema en el tiempo es periódico. Coseno de WT, el argumento que es W por T más phi. Vamos a ver, jóvenes, este phi, ¿qué significa phi? Es el ángulo de fase. O se le puede decir el desfase. Me imagino que ustedes ya tienen conocimiento de eso, ¿verdad? De lo que es un desfase. Creo que en las clases de matemática ustedes ya conocen, ¿verdad? Lo que es un desfase. La función coseno, una función coseno tiene esta forma, ¿verdad? Es una función que tiene periodos pi. Este es el eje Y, este es el eje X. Aquí sería pi medios. Aquí sería pi. Aquí sería 3 pi medios, ¿verdad? 3 pi medios. Aquí sería 2 pi. Esta es una función coseno sin desfase. O sea, con un ángulo de fase igual a 0. Pero ¿qué pasa si el ángulo de fase es diferente de 0? Significa que el gráfico está corrido. Si el ángulo de fase es positivo, ¿hacia dónde corremos el gráfico, jóvenes? Hacia la derecha. Si es positivo, lo corremos hacia la izquierda, y si es negativo, a la derecha. Fíjense bien, es bastante sencillo esto. Bueno, lo voy a explicar más adelante de una manera más sencilla, ¿verdad? Fíjense bien la parábola, la ecuación y igual a x cuadrado. Simple, ¿verdad? Una parábola. Y igual a x cuadrado. ¿Qué pasa si yo les digo grafiquen esta ecuación? ¿Qué le estoy haciendo a la gráfica aquí? X menos a al cuadrado. Fíjense bien, a x le estoy restando menos a. A es un número en el eje X, ¿verdad? Es un número. O sea, vamos a correr, como A es negativo, significa que esta parábola, este gráfico, lo vamos a correr a unidades. A es un número. Lo vamos a correr a unidades a la derecha, porque está negativo. Entonces, la parábola va a tener su vértice en A. ¿Qué pasaría si A fuese positivo? Entonces, la parábola la corremos a unidades, pero a la izquierda. Entonces, jóvenes, en el argumento de una ecuación, aquí es un coseno, aquí es una ecuación cuadrática, pero en definitiva, en el argumento de una ecuación, cuando existe un ángulo de fase, un desfase, el signo me indica hacia dónde voy a correr el gráfico, si a la derecha o a la izquierda. Si el ángulo de fase es positivo, agarramos el gráfico y lo corremos a la izquierda, y si es negativo, a la derecha. ¿Estamos? Bien, no se preocupen si por ahora no les queda muy claro esto del ángulo de fase, porque bueno, tenemos tiempo de sobra para explicar esto del ángulo de fase. O sea, vamos a estar hablando toda la unidad de eso de ángulo de fase, ¿verdad? Así que si no comprenden algo por ahora, no se preocupen, ¿verdad? Porque a medida uno va haciendo problemas, va entendiendo mejor esto. Bueno, bueno, no se preocupen si borro aquí, ¿verdad? Porque la clase queda grabada de todas formas. Bueno, en la solución de la ecuación, en esta función, vamos a ponerle aquí nombre a cada cantidad. Frecuencia angular, tenemos el tiempo, que es variable, tenemos el ángulo de fase, que también es variable, ¿verdad? Puede variar, la amplitud, que también puede variar. Lo que no puede variar aquí es la frecuencia. Esta frecuencia, esto no puede variar, es constante siempre. Ahora, el tiempo, el ángulo de fase y la amplitud
Estos son variables. Solo que estas dos jóvenes, lo que es el ángulo de fase y la amplitud, son variables que yo las puedo modificar. Por eso se le llaman condiciones iniciales. El ángulo de fase y la amplitud son las llamadas condiciones iniciales, porque dependiendo de las condiciones iniciales, van a obtener un valor. O sea, la persona que interactúa con el sistema es la responsable de darle un valor a la amplitud y al ángulo de fase. A lo que me refiero yo es, cuando ustedes tienen un sistema masa-resorte, cuando ustedes tienen un sistema, el sistema está en reposo. ¿Quién es el encargado de moverlo? Pues es una persona, ¿verdad? La encargada de poner en movimiento el sistema. Esa persona, cuando pone el movimiento el sistema, esa persona le da un estiramiento hasta cierto punto. O sea que la persona que interactúa con el sistema es la responsable del valor de la amplitud y el ángulo de fase. O sea que estas cantidades dependen de la interacción. Pero la frecuencia angular, eso no depende de la interacción con el sistema. Esto es una propiedad. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, seguimos. Bien, podemos seguir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos términos importantes a la hora de trabajar con este oscilador armónico. Son amplitud, período, frecuencia y frecuencia angular. Estas son cantidades que ustedes tienen que manejar muy bien. Son cantidades importantes a la hora de describir a un oscilador armónico. La amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es el máximo desplazamiento a partir del equilibrio. Siempre, por si quieren tomar nota, siempre la amplitud es positiva. Siempre la amplitud es positiva. Ustedes ven que cuando yo dibujo el sistema masa-resorte, nosotros colocamos dos marcas, ¿verdad? Menos A. Esto confunde mucho al estudiante, ¿verdad? Menos A y A. Pero la amplitud, como tal, es una cantidad siempre positiva. Solo que aquí se pone menos A y A porque aquí estamos en el eje X. Aquí es como, o sea, aquí estoy en el lado izquierdo del equilibrio, donde los valores de X son negativos, y acá estoy en el lado derecho, donde los valores de X son positivos. Pero la amplitud como cantidad siempre es positiva. ¿De acuerdo? Siempre positiva. Bueno, el período también siempre positivo. Un período es un tiempo, solo que no es un tiempo cualquiera. Por eso usamos T mayúscula. Para el tiempo, para un tiempo cualquiera, usamos T minúscula, pero para el periodo usamos T mayúscula, porque el periodo es un tiempo especial. ¿Cómo se define el periodo? Como el tiempo que tarda una oscilación. El tiempo que tarda una oscilación. Bueno, todo esto que les estoy diciendo se lo voy a explicar más detenidamente, solo que por ahora quiero definirlo así, ¿verdad? Rápido. Frecuencia. La frecuencia F, que es la frecuencia normal, ¿verdad? La frecuencia común. Se mide en hercios. 1 sobre segundo. O segundo a la menos 1. Es lo mismo. La frecuencia es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. O sea, cuántos ciclos, cuántas vueltas completa el oscilador en un segundo. Esa es la frecuencia. Y la frecuencia angular tiene que ver con el movimiento circular, ¿verdad? Porque se mide en radianes. La frecuencia angular es 2π veces la frecuencia normal. Esta formulita hay que aprendérsela. 2π veces la frecuencia F. O sea que si usted conoce la frecuencia F, conoce la frecuencia angular, porque solo multiplica por 2π. Vamos a ver, vamos a detenernos aquí un poco para entender mejor estas cantidades.
Vamos a ver. Cuando decimos oscilación, una oscilación es una vuelta completa. Vamos a ver. Aquí tenemos tres marcas. El equilibrio, menos A y A. Entonces, supongamos de que aquí es nuestro punto inicial. Nuestro punto de partida es A. Recuerden que el movimiento puede empezar donde sea. De menos A hasta A hay infinitos puntos. Como les decían en matemática, ¿verdad? Que en un intervalo, por ejemplo, de 1 a 2, en la recta real, ¿cuántos números hay de 1 a 2? Infinito, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en la recta real. Aquí está el origen, x igual a 0. Entonces, ¿cuántos valores hay de menos a A? Hay infinitos. El bloque puede estar en cualquier punto de menos a y el movimiento puede comenzar en cualquier punto. Pero supongamos de que el bloque comienza a moverse en A, en la amplitud máxima. De manera que aquí colocamos t igual a 0. Siempre donde comenzamos ponemos t igual a 0. Entonces, ¿qué es una oscilación? Es una vuelta completa, es un viaje redondo. O sea que el bloque comienza a moverse aquí, el bloque va hasta la posición de menos A y regresa donde comenzó. Eso es una oscilación. Es una vuelta completa. Terminamos donde comenzamos. Y el tiempo que le toma al bloque completar esa vuelta se le llama período. De manera que el período es el tiempo que tarda una oscilación. ¿Estamos, jóvenes? La amplitud es el desplazamiento máximo a partir del equilibrio. Siempre la amplitud es positiva. Un ciclo, bueno, vamos a ver, una oscilación es un ciclo completo. Un ciclo es una vuelta completa. Y el período es lo que tarda una oscilación. ¿De acuerdo? Si queremos saber la frecuencia, jóvenes, si yo quisiera averiguar la frecuencia de este oscilador, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, fácil, ¿verdad? Recuerden que la frecuencia angular es la raíz de K sobre M. Si yo conozco la masa y conozco K, conozco la frecuencia. Y como yo sé que la frecuencia angular es 2pi por F, ¿qué tengo que hacer? Despejar para F. ¿De acuerdo? Una pregunta importante acá vamos a ver. Vamos a ver si ustedes están atentos acá en la clase. Supongamos de que la amplitud, esta amplitud A que nosotros le acabamos de dar al sistema es de 10 centímetros. El valor de A es 10 centímetros. Bien, entonces, ¿qué sucede si yo vengo y le doy una amplitud mayor de 20 centímetros? O sea, si estiro el doble el bloque y lo pongo a oscilar, ¿qué le va a suceder al período y la frecuencia? Bueno, si la amplitud la cambio al doble, ¿qué le sucederá al período, la frecuencia? Cuando digo frecuencia, me refiero a F. Pero recuerden que F y W están relacionadas. Si F cambia, la frecuencia angular también cambia. Entonces, si yo cambio la amplitud, ¿qué le sucede al período y la frecuencia? ¿Permanecen iguales o cambian? Cambia. Ajá, usted dice que cambian. Ajá. ¿Por qué cambian? Porque se aumenta la amplitud.
Sí, la amplitud se aumenta al doble. O también se puede disminuir, ¿verdad? Cambiamos la amplitud. Ajá, usted me dice que cambia. Vamos a ver a alguien que opine diferente. No sé si alguien quiere participar. Bien, yo opino que el periodo es el único que cambiaría y la frecuencia se mantendría igual. Ajá, usted dice que la frecuencia no cambia, el periodo sí. Ujú. Sí. Bueno, bueno, usted dijo que la frecuencia no cambia. En eso tiene razón, la frecuencia no cambia. ¿Por qué no cambia la frecuencia? ¿Quién me podría decir eso? La frecuencia no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque fíjense que la frecuencia solo depende de la masa y de la constante K. Cuando yo cambio la amplitud, ¿qué le pasa a K y M? Si yo cambio la amplitud, ¿qué le pasa a la masa y a la constante K? Las cambio. No les pasa nada, siguen siendo las mismas. O sea, el resorte sigue siendo el mismo, el bloque sigue siendo el mismo. Entonces, si yo cambio la amplitud, la frecuencia no cambia. Ajá, y para que lo entiendan mejor, fíjense bien. Fíjense en estas ecuaciones, para que tomen nota. La frecuencia y el período están relacionados, de manera que lo que le sucede a la frecuencia le va a suceder al periodo, o sea, pero de manera inversa. Si la frecuencia aumenta, el periodo va a disminuir y viceversa. La frecuencia es el inverso del periodo y el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, jóvenes, si la frecuencia no cambia, el periodo tampoco cambia. Fíjense bien acá. Aquí tengo la frecuencia angular y la frecuencia es 2pi veces la frecuencia. Entonces, la frecuencia angular es 2pi veces la frecuencia. De manera que yo puedo establecer unas relaciones acá, miren. Si yo despejo para f, obtengo w sobre 2pi. Y como w es la raíz de k sobre m, entonces el periodo es 1 sobre f. ¿Y quién es f? F es esto, miren. Lo sustituyo acá. Y me queda 1 entre w entre 2pi. De manera que esto es 2pi sobre w. ¿Para qué sirve esto? Esto me sirve de mucho porque aquí tengo yo el periodo en términos de ¿qué? De m y k. ¿Qué me está diciendo esto? Que el periodo solo depende de la masa y de k. De manera que si yo no cambio la masa ni el resorte, el periodo no cambia. De manera, jóvenes, que la conclusión aquí es la siguiente. Para un oscilador armónico, el periodo y la frecuencia son valores únicos que están determinados por la masa y la constante del resorte. No importa la amplitud puede tener infinitos valores, pero el periodo y la frecuencia van a ser los mismos. Solo hay un periodo y solo hay una frecuencia para un oscilador dado. ¿Estamos? Solo existe un periodo y una frecuencia. Amplitudes pueden haber infinidad. Y ángulos de fase, o sea, el ángulo de fase y la amplitud pueden asumir valores infinitos. Pero el periodo y la frecuencia, uno solo. ¿De qué manera puedo cambiar yo el periodo y la frecuencia? ¿Cambiando la masa o cambiando el resorte? No sé si me explico en esto, jóvenes. La amplitud y el ángulo de fase dependen de la persona que interactúa con el sistema. Porque yo el resorte lo puedo estirar hasta donde yo quiera. Y puedo poner a mover el sistema desde el punto que yo quiera. De la forma que yo quiera. O sea, yo le puedo dar un empujón al sistema o lo puedo simplemente soltar. De manera que yo determino los valores de phi y los valores de a. Pero lo que yo no puedo determinar son estos valores. Por eso se le dicen propiedades del sistema. Bueno, pues el propósito de la clase era esto, ¿verdad? Entender el día de hoy, periodo, frecuencia y la relación entre ellas. En la siguiente clase, vamos a ver el lunes, ¿verdad? Tenemos clases. En la siguiente clase vamos a abordar el tema del ángulo de fase para entenderlo, porque
por experiencia, por mi experiencia, les digo que el ángulo de fase es tal vez lo más difícil de obtener y de entender en todo esto, en todo este tema, ¿verdad? Es tal vez lo más complicado. Entonces, en la siguiente clase nos vamos a dedicar a resolver algunos problemas, ¿verdad? Y a revisar, ¿verdad? Todo lo relativo a lo que es el ángulo de fase. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta el momento. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, pasó lista. No, lista voy a pasar a partir de la otra semana.